Hay algo que completar en nuestro corazón. Y Él, sí, en esta tarde quiere que sepamos eso, pero quiere que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar el llamado que Él quiere hacernos. Decíamos nosotros, pudo haber concluido todo feliz ahí en el verso 12, con la bendición y con todos los buenos deseos que las mujeres dieron a Ruth. Pero dice el verso 13 del capítulo 4: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Vemos aquí cómo la obra de Dios se completa. ¿Sí? La obra de Dios, como decíamos hace un momento, se perfecciona. Si bien es cierto que hasta este momento, sobre todo capítulo 2 y capítulo 3, los personajes centrales habían sido Boz, habían sido Ruth, y todo lo que giró alrededor de ellos con el tema de la redención, del levirato, de quién iba a redimir a Ruth y todas estas cuestiones. La historia regresa, como decíamos, donde comenzó, con aquella mujer que había regresado de la tierra de Canaán, de la tierra de los moabitas, la cual había regresado, según sus propias palabras, cargada de amargura, cargada de tristeza, cargada de dolor, cargada de todo lo malo que le había pasado. Ella adjudicaba precisamente a sus errores, a su pecado, a su desobediencia, todas las consecuencias que estaba viviendo. Ella dice que Jehová había hecho eso. ¿Y por qué decía que Jehová había hecho eso? Porque sabía que Dios le estaba dando el pago por su pecado. Dios le estaba dando el pago por su desobediencia, por sus malas decisiones. Y entonces ella regresa precisamente a Belén, no buscando solamente compasión de la gente. Ella regresa a Belén buscando la restauración de su alma, la restauración de su vida. Ella pudo haberse quedado allá en Moab con su nuera, con sus 2 nueras. ¿Por qué? Porque la amaban, seguramente hubieran visto por ella, pero ella no se sentía en ese lugar precisamente en paz, no se sentía en ese lugar con la llenura, con la paz, con la tranquilidad. No podía tener una comunión plena con Dios allá en Moab, porque ese lugar era un lugar de maldición, era un lugar de desobediencia, era un lugar de pecado. Y esa es la realidad en la que nosotros tenemos que situar nuestra vida. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está parada nuestra vida, nuestro corazón? ¿Cuál es la razón por la que nuestra vida no puede experimentar esa paz, esa plenitud que deseamos o que Dios desearía para nosotros? ¿Saben por qué? Porque estamos muchos de nosotros todavía en Moab. Estamos muchos de nosotros allá. Ruth se sintió así y decidió regresar.
decidió regresar, decidió volver a la ciudad de Belén, decidió ir a ese lugar. Y dice el verso 13: Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Cuántos años habían pasado hasta este momento? Dijimos en alguna ocasión, habían pasado más de 10 años. Habían pasado más de 10 años, estamos aquí cercanos a los 12 años, cercanos a los 12, 13 años desde que Ruth entró a la familia de Noemí. Y en esos 10 años que estuvo casada con Malón, no concibió, no tuvo un hijo, no tuvo descendencia, no fue capaz de dar vida. ¿Por qué razón? Porque en Moab, ¿sí? Porque en el lugar en el que ella estaba no podía haber vida, no se puede dar a luz vida. Lo único que surge en ese mundo, lo único que surge en el pecado, en la desobediencia, fuera y alejados de Dios, es muerte. Lo único que puede producir vida en nosotros es Dios. Y dice la Biblia que Jehová entonces le concedió, y fue el que hizo posible que ella concibiera, que ella tuviera una semilla de vida en su interior. Tú y yo no podemos producir vida. Tú y yo, si no estamos cerca de Dios, si no estamos y no somos conscientes de Dios, de su presencia, de su santidad, no podemos dar vida por más que nos esforcemos, por más que intentemos, por más que hagamos y por más excelentes que puedan ser nuestras obras y lo que nosotros hagamos. Eso no es vida, eso no vive, es muerte, son obras muertas. La única manera y la única forma en la que nosotros podemos concebir y dar vida es precisamente en Belén, en la casa del pan, cerca de Dios. No hay forma de que nosotros podamos hacerlo fuera de Dios. Quizá hemos intentado que nuestra vida dé un fruto. Hemos intentado que nuestra vida prospere, avance de una o de otra manera, pero nos negamos a salir de Moab, nos negamos nosotros a acercarnos al Santo, nos negamos precisamente a acercarnos a Dios, acercarnos a su presencia, a la realidad de Dios. Y esto es algo que nosotros no podemos seguir haciendo. ¿Por qué razón? Porque nuestra alma y nuestra vida solamente va a ir muriendo vez tras vez, momento tras momento, si nosotros no regresamos a Belén y no buscamos precisamente ese encuentro con Dios, esa restauración de nuestra alma. Noemí regresó y entonces Jehová la visitó. Dicen algunos historiadores judíos, dice la tradición, que esa noche, la noche de bodas de Boaz y Ruth, Boaz murió. Dicen, la Biblia no lo menciona, pero hay datos históricos, hay datos por ahí bibliográficos que afirman esto. De hecho, dentro de la tradición, ¿sí?, se maneja esto, que esa noche Boaz murió. Era una persona de un poco más de 80 años, Boaz para ese momento, ¿sí? Y vemos nosotros aquí algo muy, muy, muy interesante. ¿Por qué razón? Boaz ese día probablemente era el hombre más feliz sobre la tierra, porque Dios le estaba dando la oportunidad
de encontrar su benevolencia, de encontrar su favor a través de unir su vida con Ruth. Él sabía que su vida tenía un propósito. Él sabía que su vida tenía un objetivo. Él quizá no sabía que esa noche iba a morir, tal vez, considerando que esto fuese cierto. Pero vemos nosotros aquí que él, en el momento que recibió la oportunidad de escuchar a Dios, de escuchar el llamado de Dios, atendió al llamado de Dios, atendió al llamado de redención. Si él no hubiese escuchado ese llamado, si le hubiese dicho a Ruth, déjame pensarlo, déjame evaluar, y como lo hizo fulanito, ¿sí? Que dijo, no, mira, es que si se trata de pagar, yo pago por los terrenos, pero si se trata de una esposa más, entonces yo no quiero eso. Y entonces él lo pensó y dijo, no. Si vos hubiera hecho lo mismo, si hubiera pensado, si hubiera esperado, si hubiera dicho déjame considerarlo y hubiera dejado pasar más tiempo, y Dios tenía ya el momento y el punto exacto en su vida en que él partiría, él no hubiera logrado cumplir el propósito de Dios. La bendición y lo que Dios tenía para su vida se hubiera perdido. Hay un momento precisamente en el que el llamado y la voz de Dios viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón, y necesitamos nosotros escuchar ese llamado de redención, ese llamado de restauración que Dios hace. Porque ese llamado y ese momento, si nosotros no atendemos a él, puede pasar de largo en nuestra vida. Jesús, sentado en el monte, contemplando Jerusalén, decía: Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas. Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. No quisiste, Jerusalén. No conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el momento de tu redención. Cerraste tu corazón, cerraste tu vida al llamado de Dios. Ese momento donde la luz podía resplandecer en tu vida, donde la luz de Jehová podía alumbrar tu vida, podía sacarte de las tinieblas, podía sacarte de la oscuridad, de las prisiones en las que estabas metido, y no quisiste. ¿Por qué? Porque no escuchaste el llamado de Dios. En el Cantar de los Cantares dice Salomón: se ha escuchado en mi país el canto y la voz de la tórtola. El tiempo de la canción ha llegado. Y ese momento específico de la canción y del llamado de Dios a una restauración, a una vida diferente, a una vida nueva, a una vida consagrada, a una vida libre de toda cadena, de todo yugo, de toda situación que oprime nuestra alma. Es un momento específico en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros vamos a escuchar ese llamado de Dios que quiere, que desea que atendamos? Dice, continúa diciendo el texto: y las mujeres decían, verso 14, a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. Dicen las mujeres: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. La provisión de Dios. Dios tiene una provisión para nosotros en todo momento y en todo tiempo. Ninguno de nosotros se puede quejar de que la mano de Dios no está ahí para nosotros. Nosotros no nos podemos quejar de que Dios no nos ha hablado. No nos podemos quejar ni podemos decir que Dios no ha hecho lo necesario
para que nosotros salgamos de la circunstancia en la que estamos viviendo, para que dejemos nuestro pecado, para que nos apartemos del mal, para que dejemos de vivir como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Ninguno de nosotros puede decir que no ha escuchado la voz de Dios, o que Dios ha dejado de hablarnos, que ha dejado de llamarnos, que ha dejado de decirnos que quiere estar con nosotros. Ninguno de nosotros. La provisión de Dios siempre ha estado ahí, de una o de otra manera. Dios hablándonos, Dios diciéndonos, Dios amonestándonos, Dios de una o de otra manera tratando de convencernos, ¿sí? Para que podamos nosotros volver en sí, volver en nosotros a nuestros cabales y escuchar la voz de Dios. Dice el texto: loado sea Jehová, loado, alabado sea el Señor, porque no faltó, no falta. Y ese es el Dios que nosotros, precisamente en el que nosotros creemos. El Dios que siempre tiene lo necesario para nosotros. Ahora, lo que las mujeres estaban tratando de decirle a Noemí, porque fíjense cómo a partir de este versículo 14 ya no se menciona ni a Boz ni a Ruth, solo se menciona a Noemí. Ya no es Noemí, ya no es Ruth, ya no es Boz. De ahí que algunos confirmen que pues sí, Boz parece que desaparece, ¿sí? Hay también datos históricos, datos de tradición judía, que sitúan a Ruth todavía en el inicio del reinado de Salomón. Dicen que ella llegó a mirar ese momento glorioso cuando su bisnieto o tataranieto es coronado como rey, y el esplendor aquel de la gloria de Jehová descendiendo sobre ese momento. Dice la tradición y algunos historiadores que Ruth llegó a ver ese momento. No lo sabemos con certeza, pero Boz aquí ya no aparece, y todo se centra sobre la vida de Noemí. ¿Por qué razón? Porque la tragedia comenzó ahí. La tragedia comenzó con Noemí, no comenzó con Ruth. Y esa es precisamente la idea de Dios que quiere transmitirnos a nosotros. ¿Sabes? Tú y yo el día de hoy podemos mirar hacia atrás y mirar una vida con aciertos, con cosas buenas, pero también la mayoría de nosotros volteamos y miramos una vida con errores, una vida con pecado, una vida con apariencias, una vida con falsedades, con mentiras, una vida desordenada delante de Dios. Y sabes, si miramos hacia atrás, lo único que vamos a hacer es deprimirnos, es sentirnos culpables, es sentirnos como inmundicia, como dice la Biblia, como trapo de inmundicia, porque esa es la realidad de nuestra vida. Esa es la realidad de lo que vivimos, esa es la realidad de lo que éramos o de lo que estamos dejando de ser. Esa es la realidad. Pero hay algo y hay un punto en nuestra vida que puede hacer la diferencia, o que ha hecho la diferencia, o que tiene que hacer la diferencia. Y ese es precisamente el momento en el que Dios nos ofrece salir de eso, salir de esa circunstancia. Y esa es la redención, esa es la idea que al final de todo el libro Dios quiere que nosotros veamos: una vida transformada, una vida cambiada, una vida así plagada de errores, de fallas, de desobediencia, de pecado, de maldad, de perversidad. Pero esa vida puede tener una oportunidad y puede tener un nuevo día, y puede resurgir de entre las sombras, de entre las cenizas, no por mérito, no por valía de ese individuo o de esa persona, sino por la gracia de Dios. Y ese es el tema del libro: la redención, la obra de Dios sobre la obra humana,
La obra del hombre es pecado. La obra del hombre es desobediencia. La obra del hombre es muerte. Pero la obra de Dios es vida en Cristo Jesús. Tú y yo, sí, dice el texto en el verso 15, Él será restaurador de tu alma. Le dicen a Noemí, Él será restaurador de tu alma. Quiero yo leerte este mismo verso, pero en otra versión. Ya me está enfriando aquí en la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea dice de esta manera, en el verso 14: las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto, que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz ese niño es de más valor para ti que 7 hijos. Fíjate, le decían las mujeres, ¿sabes qué? El verso 15, este niño te infundirá nuevos ánimos. ¿Sabes? Lo que Dios quiere hacer y lo que Dios puede hacer puede cambiar nuestra vida completamente. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé lo que tú hoy estés atravesando, lo que ella se ha atravesado. ¿Sí? Yo no sé qué tan cerca estés de Dios o qué tan alejado te encuentres. Pero lo que yo sí sé es que Dios a todos nosotros nos está llamando a estar delante de Él, a darnos cuenta que sin Él nada podemos hacer y que la única manera en la que nosotros podemos dar a luz vida, y esa vida cambiar nuestra realidad, cambiar nuestra situación, todo lo que somos, nuestro interior, ¿sí? Esa vida es lo único que puede cambiarnos. Piensa por un momento tal vez cómo es tu vida. Yo no sé, pero la vida de muchos de nosotros es una apariencia. Yo no sé. Jesús, cuando le habló a los judíos, les decía: ustedes son como sepulcros blanqueados. Ha sido un panteón, pero un panteón de los modernos. Un panteón de los modernos o de los privados, por así decirlo. Tú los ves y son bonitos. Pasto verde, las lápidas blanquitas, todas así, algunas adornadas, ¿sí? Por arriba todo se ve hermoso, se ve bonito. Yo recuerdo cuando falleció mi abuelo, iba yo cada semana, cuando yo era adolescente, todavía pensando, y fue alguien que yo quise mucho. Cada semana iba yo al panteón a platicar con él, ya conociendo algo de la palabra y todo, pero pues fue alguien que yo amé mucho. Y yo me acuerdo todos esos domingos por la mañana que yo me iba corriendo al panteón, y yo veía los campos y me sentía muy bien, me sentía en paz, porque veía un panorama muy bonito. Y eso es a veces lo que la gente ve en nosotros, lo que la gente ve en nuestra vida. Bonito, se ve bonito por fuera. Pero ¿qué pasa si nosotros le tomamos una radiografía a ese panteón? ¿Qué hay abajo de ese pasto verde y de esas lápidas bonitas, blanqueadas que están ahí? ¿Qué hay debajo? Descomposición, muerte, huesos degradándose. ¿Sí? Si la gente pudiera ver, ¿sí?, así nuestra vida, tal vez en la vida de muchos de nosotros vería eso: pudredumbre, vería cosas espantosas, cosas horribles, ¿sabes? Tal vez la gente no lo ve,
Pero te digo algo, Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Dios sí ve nuestro corazón. Dios sí ve nuestra vida. ¿Sí? Y Él sí se ha dado cuenta, y Él sí se da cuenta de la realidad que existe en nosotros. Y quizá nosotros hemos estado tratando de sobrevivir de esa manera, dando una apariencia, mostrando una cara, mostrando una realidad que no es. Y volvemos a nuestra vida, a nuestra doble vida, en donde vivimos desordenadamente, en donde hacemos lo que nos place, lo que nos gusta, lo que satisface nuestra carne. Y sabes, Dios sabe que eso no es vida. Y por eso nos llama a salir de ahí. Noemí comprobó que eso no era vida. Ella vivió de esa manera. Ella no quería perder un estatus. Ella no quería perder la comodidad. ¿Sí? Y por eso se fue a Moab, y en Moab la tuvo. Pero ¿qué obtuvo ahí? Obtuvo muerte, obtuvo tristeza, obtuvo dolor, obtuvo agonía. Y eso es lo que el pecado al final del día nos trae: dolor, tristeza y agonía. ¿Y por qué permanecer en ese momento y en esas circunstancias? Vos murió esa noche tal vez, sabes, pero tomó una decisión: redimir a la mujer, hacer lo correcto en el momento. ¿Qué decisión podemos tomar nosotros ante nuestra vida y nuestra realidad? ¿Queremos seguir viviendo blanqueados, bonitos por fuera, o queremos acercarnos a Dios y encontrar una transformación real? Queremos que Él cambie nuestra vida, que nos permita concebir por medio de su Espíritu, renacer a una esperanza viva, a una vida verdaderamente nueva. ¿O queremos seguir solamente con las apariencias? Hay un momento y un tiempo en el que nosotros tenemos que decidir, en el que nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Sí, sería más fácil no decir nada. Sí, sería más fácil quedarnos callados, no decir absolutamente nada, dejar pasar el tiempo y que nuestra vida continúe en la misma dirección. Pero sabes, lo único que nos puede hacer libres es la verdad. Eso es lo único que nos puede hacer libres, la verdad. Y si la verdad va a clavar nuestra vida y nos va a clavar precisamente conjunto con Cristo, pero eso nos va a dar vida y eso nos va a hacer libres, pues tendremos que morir, tendremos que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque la mentira, la apariencia, solo nos lleva a la muerte, a la destrucción. Noemí quiso guardar la apariencia. Noemí quiso vivir de una manera diferente. No quiso padecer, no quiso sufrir, no quiso esperar en Dios, no quiso estar cerca de Dios. Y de todas maneras se encontró con la muerte. Regresó Noemí amargada, regresó Noemí triste. Pero Dios le dijo: Noemí, hoy tú has tomado una decisión. Hoy tu vida ha tomado un rumbo diferente. Sí, un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque esto que va a surgir en tu vida te va a dar nuevos ánimos, te va a brindar un apoyo en tu vida, en tu vejez. Tu nuera dice que te ama y dio a luz este niño. Es de más valor para ti que 7 hijos. En aquellos tiempos, en aquella cultura, una familia, por así decirlo, perfecta, era una familia con 7 hijos. ¿Por qué? Porque el número 7 es un número de plenitud, es un número perfecto. Hoy tener 7 hijos, híjole, decíamos hace rato, 7 colegiaturas, 7 pares de zapatos, 7 fiestas de cumpleaños. Señor, socórrenos. Pero bueno, aquellos tiempos eran distintos. Y esa era la idea. Pero sabes, mira, Ruth perdió todo. Noemí perdió todo. Perdió su marido, perdió a sus hijos, perdió su esperanza, ¿sí? Sus malas decisiones la llevaron a eso.
pero antes de que perdiera todo completamente, tomó una decisión. Y ese punto le permitió extenderse hacia algo nuevo y a una nueva oportunidad. Sabes, algunos de nosotros, ¿sí?, estamos en un punto en el que tenemos que decidir. Si tú te sigues esperando, ¿sí?, hoy tal vez te vas a enfrentar a pérdidas, te vas a enfrentar, tomas la decisión de arrepentirte de tus pecados, ¿sí?, de confesar tu pecado. Hoy te vas a enfrentar al dolor, te vas a enfrentar al señalamiento, te vas a enfrentar a muchas cosas, pero puedes librarla. Pero hoy, si escuchas la voz de Dios, puedes librarla. Y Dios y la gracia de Dios estará con ti y te restaurará y te levantará. Pero si tú hoy cierras tu corazón a la voz de Dios, tal vez no tengas oportunidad. Por eso dice la Biblia: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque lo que Dios te quiere dar te va a brindar nuevos ánimos, te dará apoyo y serás feliz. Y lo que Dios ahora va a hacer mucho mejor que lo que tuviste antes, mucho mejor. Pero Dios, para poder reedificar tu vida, necesita tirar todo lo demás, necesita arruinar todo lo demás, necesita que arrasar con todo lo demás. No hay otra forma. Si tú quieres reedificar sobre ruinas, sobre un desorden en tu vida, ¿sabes qué? No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. No va a ser posible. Aquella mujer que se acercó con Jesús a tocar el manto, el borde de su manto, se acercó con fe. Pero ¿qué tuvo que hacer para ser salva? ¿Bastó con tocar y acercarse? No, tuvo que decir toda la verdad. No hay otra manera, no hay otra forma. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mas el que lo encubre, no prosperará. Tú y yo no podemos prosperar, no podemos avanzar si seguimos viviendo en las tinieblas, si seguimos viviendo en la oscuridad, si seguimos permitiendo que el diablo haga pedazos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra casa, nuestra familia, lo que somos. Necesitamos volver en sí, volver nuestros ojos a Dios, y entonces Dios obrará. Nuestros caminos necesitan ser enderezados, necesitan ser alineados. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 3. Verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida. Perdón, sigo leyendo la otra versión. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Te acuerdas del rey David en el Salmo 51? ¿Qué decía? Él dice: mis huesos están abatidos.
¿Sí? ¿Por qué? Por el pecado. Mis huesos, mi vida, mi corazón están abatidos. ¿Por qué? Por la negligencia de obedecer a Dios, por la desobediencia, por la rebeldía, por el pecado. Los malestares que muchos de nosotros tenemos, enfrentamos, vivimos, las enfermedades de nuestra alma, de nuestro cuerpo, los malestares, todo lo que el mundo hoy en día vive, el estrés, las alergias y todas esas cosas, muchas de ellas, muchas, no todas, algunas sí son de origen físico, muchas de ellas son causadas, ¿sabes por qué? Por el pecado. Son causadas precisamente por el pecado. Por eso el Señor nos dice, reconoce. Ese reconoce no es solamente piensa en Dios, repite algo de Dios. No, vuélvete a Dios. Vuelve precisamente a poner a Dios en el centro de tus pensamientos, de tu corazón, de tu vida, de tus objetivos, de tus deseos, de precisamente de tu alma. Si nosotros no hacemos eso, nuestros caminos no se van a enderezar. Vamos a seguir dando tumbos, equivocándonos, regándola, lastimando, hiriendo a las personas que amamos. Dios nos da la oportunidad de recapacitar, de recomponer nuestro camino y de volver a Él. Si nosotros escuchamos su voz, Él puede precisamente hacer esto en nuestra vida. Dice, medicina a nuestro cuerpo, refrigerio a nuestros huesos. David oraba y decía, vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Vuélveme esa alegría, vuélveme esas ganas de vivir. Ese gozo. ¿Por qué estamos enojados? ¿Por qué vivimos amargados? ¿Por qué todo nos molesta? ¿Por qué todo nos enoja? ¿Por qué? Porque hay una intranquilidad en nuestra alma causada por el pecado, causada ese malestar que tenemos con la gente, con lo que nos rodea, que nada nos sale, que no nos funciona la relación, que no nos funciona el negocio, que no nos funciona lo que hacemos. No es otra cosa sino un reflejo de la realidad de nuestro corazón, la lejanía que existe en nuestra vida. Le dijeron las mujeres a Ruth, cuyo nombre será celebrado en Israel: este niño, esto que nacerá en ti por acercarte a Dios, esto que concebirás de Dios, va a poder ser celebrado por todos. La gente verá, notará algo que nació en ti, un reflejo, un brillo de Dios. A veces tratamos nosotros de encajar en un mundo, tratamos de encajar, de agradar a los demás. ¿Cómo? Con actitudes, siendo graciosos, mostrándonos inteligentes, mostrándonos de una manera. Tratamos de llamar la atención de una u otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué tratamos de encajar? ¿Por qué tratamos de agradar? ¿Por qué tratamos de impresionar? ¿Por qué? Porque no hemos encontrado nuestra identidad con Dios. Porque no hemos encontrado esa identidad con Él. Porque cuando tú te encuentras con Él, tú brillas por ti mismo. La luz de Jesús brilla a través de ti. El reflejo de Dios, el reflejo de la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Y no necesitas de gritar, enojar, imponer. No necesitas hacer nada. Dios hace lo que tenga que hacer a través de tu vida. Tus hijos te respetan, tu esposo, tu esposa, todos los vecinos, la gente de alrededor se nota y celebra algo en tu vida. ¿Por qué? Porque la luz y la gloria de Dios están en ti. Pero cuando el pecado toma control de nuestra vida, tenemos que estar imponiéndonos, tenemos que estar controlando y manipulando y haciendo cuanta cosa. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué? Y ese miedo y ese temor es un lazo que el pecado coloca en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo hemos permitido. Y dice la Biblia
Continúa diciendo, regresamos ahí a Ruth capítulo 4. Después de todo esto, dice la escritura, entonces, verso 18, estas son, perdón, y verso 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, o sea, fue su niñera, fue la que lo crió. Era hijo de Ruth, pero Noemí lo crió. ¿Por qué? Porque la mamá era muy desprendidita. No sabemos, era una costumbre que ellos tenían de asignar una niñera, una aya, sí, a los hijos, que les ayudara a criarlos, sí. Pero fíjate lo que son las cosas. Yo no sé cómo hizo Noemí antes. Yo no sé quién fue y cómo educó a Malón y a Kelión, pero estoy seguro que no lo hizo como debió. Y ella lo sabía. Ella sabía que se había equivocado. Ella sabía que había hecho mal. Y ahora que Dios le estaba dando otra oportunidad, ahora que Dios estaba rescatándola, redimiéndola, ¿sabes? Dijo ella, ahora yo voy a asumir mi responsabilidad. Ahora yo voy a cuidar eso que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos cuidar lo que Dios nos ha dado. No podemos esperar que alguien más lo cuide. No podemos nosotros distraernos con tonterías de la vida. No podemos nosotros distraernos, y eso es lo que el diablo hace, distraernos, tentarnos. ¿Para qué? Para que nos apartemos de nuestro camino, para que nos apartemos de nuestro propósito, de nuestro llamado, para que Él pueda lograr su obra destructora en nuestra vida, en nuestra familia, en lo que somos. Y entonces Noemí dijo, no, este niño nadie lo va a educar, lo voy a educar yo, lo voy a criar yo, lo voy a cuidar yo le voy a enseñar a amar al Dios de sus padres. Quería asegurarse que el error de su vida no se repitiera. Hoy tú y yo tenemos una nueva oportunidad. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de algo nuevo delante de nosotros. Pero, ¿sabes? Si tú no eres responsable, si tú y yo no somos responsables, si no asumimos nuestra responsabilidad, lo que nos toca, y no reconocemos nuestros errores, nuestras fallas del pasado, no podremos extendernos hacia adelante. No podremos lograr que lo que surge y lo que nace y lo que Dios va a hacer sea bueno, sea exitoso. No lo vamos a lograr. Así que asumamos nuestra responsabilidad, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Sí, seamos diligentes. De verdad, Dios nos ama y nos da una oportunidad nueva de resurgir, pero seamos responsables, seamos cuidadosos y cuidemos precisamente lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido. Dice el verso 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Yo pensé que le había nacido a Ruth, pero bueno, la historia se centra, como dijimos, en Noemí, porque con ella comenzó la tragedia, la tristeza, el dolor, la desolación había sido sobre la vida de Noemí. Y ahora sabes, Noemí tenía un hijo, y ese hijo valía más que todos los demás. Y eso que ahora tenía Noemí, ¿sí? A lo mejor ya no estaba Malón y quiso mucho a Malón, quiso mucho a Kelión, quiso mucho a Elimelech. Pero sabes, no podemos seguir llorando por el pasado. No podemos seguir llorando por lo que perdimos. No podemos seguir llorando por lo que tuvimos o por lo que hicimos o no hicimos. Mira, arrepiéntete y dale la espalda al pasado.
y comienza a vivir tu presente. Comienza a enfrentar tu día de hoy y comienza a pensar en el mañana. Fíjate, dice después aquí: entonces, estas son las generaciones de Fares. La promesa de bendición era esa, las que iban a ser como las generaciones de Fares. Y fíjate, estas son las generaciones de Fares. Empezamos a contar. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Boz. Hasta ahí, ¿cuántas generaciones tenemos? 7. Fíjate cómo es ese momento tan importante. Resulta que el número 7 es un número perfecto. Es el número de Dios. 6 días trabajó el Señor y el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. Pero no solamente se tiró ahí en la hamaca. Dice la Biblia que lo santificó y decidió que ese día era el día para estar con Él, para encontrarse con Él. Era el día del Señor. El número 7 aquí cae en la generación de Boz, según las generaciones de Fares. Y entonces ese momento es, como decíamos hace un rato, el momento preciso donde Dios puede hacer una diferencia en tu vida. Si tú escuchas su voz, si nosotros escuchamos su voz y salimos de esas tumbas y de ese muladar en el que nos encontramos, sabes, Dios va a hacer algo. Dios nos va a restaurar. Dios nos perdona los pecados. Y ¿sabes qué? Nos saca adelante. Porque esa es la idea de la redención. La idea de la redención no es otra sino Dios perdonando nuestros pecados, Dios perdonando nuestra maldad. Mira hacia atrás y ve todo tu pecado. Mira hacia atrás y ve toda tu maldad, toda tu perversidad. No te da asco, a mí me da asco. ¿Sabes? Pero cuando veo lo que dice la Biblia, cuando veo que Dios me dice que estando yo muerto en mis delitos y en mis pecados, Él me dio vida juntamente con Cristo. Cuando yo veo que la Biblia me dice que si alguno tuviere pecado, tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando dice que si yo me arrepiento y me acerco a Él, Él me perdona. Él no ve nada. Él no es como nosotros, que nos cuesta trabajo perdonar la ofensa, perdonar el agravio. Él nos ve, nos mira y nos mira con misericordia y nos recibe y nos acepta y nos perdona y nos dice: no me debes nada. Y nos dice: tus pecados en este momento los echo al fondo del mar y nunca jamás me voy a acordar de ellos. Sabes, eso es redención, eso es gracia. ¿Tú y yo merecemos el perdón de Dios? No, merecemos unos palos, merecemos la cárcel, merecemos lo peor de la vida, merecemos ser muertos. Mas la gracia y la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, es perdón de nuestros pecados. ¿Sabes? Si no somos capaces de valorar eso, no vamos a valorar nada en esta vida. Si no somos capaces de bendecir a Dios por su gracia, por su misericordia, por su redención, por el perdón de nuestros pecados, no podemos nosotros decir que somos salvos. Alguien que no se alegra de ser perdonado, alguien que no se alegra de no estar condenado para siempre por sus pecados, por sus errores, por sus faltas, sabes, no ha nacido de nuevo.
Alguien que no es capaz de vislumbrarse, librado de la condenación, librado del horno de fuego que es el infierno, el lago de fuego eterno. Alguien que no se mira salvado y no es consciente de eso. Alguien que no piensa de esa manera y que no alaba a Dios por eso. Ese no ha nacido de nuevo, porque no se ha dado cuenta, sus ojos no han sido abiertos para darse cuenta de eso. Vamos a ver qué dice el Salmo 107, verso 1. Salmo 107, verso 1. Alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 2. Díganlo, ¿quiénes? Los redimidos. Díganlo, ¿quiénes? Los rescatados, los perdonados, a los que no se les toma en cuenta su pecado. ¿Sí? Estos díganlo, alábenlo, que digan de la misericordia de Jehová y de la bondad de Jehová. ¿Quiénes? Los que han sido redimidos del poder del enemigo. Tú y yo hemos sido redimidos del poder del enemigo. Tú y yo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Tú y yo somos rescatados del poder, del lazo del pecado. ¿Sabes? Sí y solo sí tenemos el valor de confesar nuestros pecados. Sí y solo sí nos arrepentimos de ellos. Sí y solo sí les damos la espalda. Sí, solo sí enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados. No si los encubres, no si los tapas, no si los solapas. Pero si tú abres tu corazón con Dios y le dices la verdad, si hoy tú te arrepientes, Dios te puede redimir, Dios te puede rescatar y puede hacer que nazca algo nuevo en tu vida. ¿Sabes cómo se llamó el niño que nació? ¿Te acuerdas? Lo leímos. Obed. ¿Y sabes qué significa Obed? ¿Alguien se llama Obed aquí? No. Servidor, siervo. ¿Sí? Lo que tú hacías antes no servía. Lo que tú producías antes no servía. Pero ahora con tu arrepentimiento, con tu vuelta a Dios, ¿sabes qué? Lo que tú hagas va a servir. Va a ser útil, va a dar fruto. Bienaventurado, dice el Salmo. Vamos a poner el Salmo 1. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero fíjate lo que dice después, verso 4. No así los malos. No así los malos, no los que aman su maldad, no los que siguen permaneciendo en su maldad. ¿Por qué? Porque serán como el tamo que arrebata el viento. Serán como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Ser algo que es llevado, que es arrastrado, que es revolcado, o quieres ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Noemí resultó ser un árbol plantado que daba un fruto, y ese fruto permaneció. Y esas generaciones leímos nosotros ahí en Ruth. A Boz, llegamos a Boz, es la séptima generación. Obed es la octava. El número 8 en la Biblia, ¿sabes qué significa? Un nuevo inicio, un comienzo. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Y el octavo día cuál es? El inicio, el primero del otro. ¿Sí? El día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. El octavo día, el octavo es el nuevo comienzo. Dios nos da la oportunidad
de empezar de nuevo. Dios nos da la oportunidad de rehacer nuestra vida. Dios nos da la oportunidad de sentirnos perdonados, rescatados, redimidos, ¿sí? Y empezar una nueva vida. No se queda ahí. 8 es Obed, 9 Isaí, 10 David, plenitud. Y de ahí viene el Mesías. Dios quiere llevar a cabo esa obra en nosotros. Nos ha llevado de paso en paso. Hoy estamos en la 7ª generación, en la generación de voz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a oír su voz. Vamos a aprovechar este momento del llamado de arrepentimiento que Dios hace a nuestra vida, o va a pasar de largo y vamos a seguir sumidos en nuestros pecados. No podemos seguirlo haciendo. Cantar de los Cantares dice: en mi país se ha oído la voz de la tórtola. La canción del amor se ha escuchado. Y sabes, el amado está cantando y entonando una canción, ¿sí? Y Dios quiera que su amada escuche ese canto y acuda a su llamado. Y esa amada somos tú y yo, somos la iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, nuestra vida en algunos casos es como el tamo, ha sido arrastrada, revolcada, hecha pedazos. Y nadie es culpable, Señor, sino solo nosotros mismos, porque hemos menospreciado lo que tú nos has dado. Noemí, Elimelec, Malón, Kelión menospreciaron todo. Menospreciaron tu llamado, menospreciaron su familia, menospreciaron su tierra, menospreciaron tus promesas, que encontraron dolor, tristeza y muerte. Así somos nosotros, Dios, o algunos de nosotros. Hemos menospreciado tantas cosas y nos encontramos siendo como ese tamo arrebatado por el viento, dando tumbos, lastimando, hiriendo, Señor, no solo nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean. Pero no más. No podemos seguir viviendo de esa manera, como sepulcros blanqueados. Necesitamos, Dios, arrepentirnos. Necesitamos reconocerte a ti en nuestros caminos, recuperar ese gozo, esa alegría de sentirnos perdonados. Necesitamos, Dios, que tu Espíritu nos vivifique, nos llene, Padre, de convicción, de certeza, y que nos pueda, mi Dios, en el caso debido, llevar al arrepentimiento. No podemos seguir, mi Dios, pensando que podemos seguir viviendo de esta manera. Necesitamos de ti, necesitamos ser rescatados, necesitamos ser redimidos, Señor. Que nuestro corazón no siga duro, no siga de esta manera, Señor. Guíanos, Dios, a ese arrepentimiento que sea genuino, completo, total, Señor, en el que nuestros pecados, Dios, puedan ser perdonados, en el que, mi Dios, podamos, Señor, sentir esa gracia que nos dice: yo pagué por ti, yo morí en tu lugar. Esa gracia que nos dice: no tienes tú que pagar, mereces la muerte, mereces la destrucción, sin embargo yo pagué por ti, yo morí en tu lugar, para que hoy tú tengas vida, para que tú hoy puedas concebir y puedas engendrar vida y pueda nacer Obed en tu vida y puedas servirme y puedas hacer algo contigo. Hoy yo te digo, te perdono si tú te arrepientes, si tú me buscas, si tú hoy vienes delante de mí humillado, arrepentido.
Hoy yo te perdono. Hoy yo restauro tu vida. Hoy puedo hacer que nazca algo en ti, algo nuevo, que te dé ánimo, que te dé fuerzas, que te permita seguir viviendo. Tu historia no ha terminado. Tu historia no termina con tristeza. Tu historia no termina con destrucción. Tu historia no termina con soledad. Tu historia termina con bendición. Tu historia no la escribes tú, no la escribe Satanás, no la escriben tus errores, no la escriben tus pecados. Tu historia la escribe Jesús en la cruz del Calvario, perdonando tus pecados, dándote la oportunidad de nacer a una nueva vida, a una nueva esperanza. No importa qué tan mal sea tu condición, qué tan mala sea tu vida, qué tan graves sean tus pecados. Si tú te arrepientes, hoy el Señor te perdona. Hoy el Señor nos perdona, y su gracia puede ser derramada sobre nosotros, y su poder transformándonos, y su poder renovarnos, restaurarnos, volvernos esa alegría y ese gozo. ¿Sabes? La restauración no es fácil. La restauración no será fácil, pero tienes que asumir la responsabilidad. Tienes que cuidarla. Tienes que ser diligente. Tienes que cuidar a Obed y tienes que alimentarlo. Tienes que velar por él. No puedes encargárselo a nadie más. No puedes depender de nadie más. Es tu responsabilidad. Señor, que cada uno de nosotros pueda entender que hay un momento específico en el cual tú nos hablas, en el cual tú nos llamas, en el cual tu espíritu nos atrae hacia ti. Y Señor, que podamos ser sensibles a ese llamado, a esa voz, y venir y correr a tus pies y decirte: Jesús, te necesitamos. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu perdón, necesitamos que deposites una semilla de vida en nosotros. Que hoy tu palabra, tu promesa y la esperanza que nos da tu palabra pueda ser esa semilla que sea sembrada en nuestro corazón y pueda dar vida, y vida en abundancia. Gracias, gracias Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia, dice tu palabra, es para siempre. Señor, tú moriste en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y si tú por primera vez sientes el llamado de Dios a tu corazón y quieres hoy entregar tu vida, quieres dejar de vivir para ti y comenzar a vivir para Él, dile estas palabras allí en tu corazón: Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy quiero abrir mi corazón. Hoy quiero que tú entres en él, que tú lo transformes, que tu espíritu me lleve a nacer de nuevo, me lleve a ser una nueva criatura. Hoy yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que es mi Salvador. Hoy te pido, Jesús, que me llenes, que me fortalezcas y que me ayudes a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Y en ese nombre, Padre, te agradecemos todos tus favores y todas tus misericordias, y confiamos, creemos que veremos la bondad de Jehová